Melech Elión, mi supremo rey de reyes, es el único en santidad. Chava Shalom familia, les saluda el profesor Jorge Navarro desde la Quejilá Virtual del Centro de Estudio Torá Costa Rica. Bienvenidos a las diferentes quejilas de Costa Rica que nos sintonizan, a los hermanos que nos ven en Costa Rica, en las diferentes provincias o fuera de Costa Rica. Un caluroso abrazo a los hermanos que nos sintonizan el día de mañana, que domingo a domingo nos ven, y a los que nos ven entre semana. Amada familia, como es de costumbre, vamos a proceder a orar antes de proceder con el estudio de la paracha del día de hoy. Como es de costumbre, nuestro hermano Julio Carballo va a tocar el chofar. Después del sonido del chofar, vamos a oír a don Mario y doña Jenny cantando el Shema Israel. Después, don Julio y doña Ligia van a recitarlo. Nosotros lo seguimos con el corazón en nuestros hogares. Y después vamos a orar agradeciendo la entrega de la Torá. Les agradezco que todos se vayan poniendo de pie en dirección hacia el este, hacia Jerusalén. Y aprovechamos también este momento para ver si don Julio y don Mario saludan a la comunidad e iniciamos las oraciones. Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad Baruch Shem Kivo Malchuto Leolam Bae. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos, recítalas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbalas en la jamba de tu casa y en tus portones. Amén. Amén. Amados hermanos, ahí donde estamos, con mucha solemnidad vamos a orar, pidiendo a Yahweh que nos abra los oídos, a la palabra, a su escritura, a los ojos, a su entendimiento, a lo que vamos a leer el día de hoy y nuestro corazón por si debemos modificar nuestros comportamientos según lo que Yahweh desea de nosotros y según lo que interpretemos con nuestro propio criterio mediante la escritura y el estudio. Entonces repitan conmigo claramente en hebreo, luego en español. Barhu et Yahweh Hameborah. Baruch Yahweh Hameborah Leolam Baet. Baruch Ata Yahweh Elohenu Melech Haolam. Acher Bahar Banu Mikol Haamin. Benatan Lanu
etorato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Señor, que nos das la Torah. Amén y amén. Hermanos, procedamos a ponernos cómodos ya habiendo hecho estas oraciones. Vamos a proceder al estudio de la paracha del día de hoy. Hoy, 16 de enero del 2021, vamos a estudiar la paracha número 14, Baerá, y apareció. La hemos dividido en dos partes. En este primer bloque vamos a estudiar parte 1, capítulo 6 y 7 del libro de Éxodo, Shemot, nombres, y en la segunda parte, el capítulo 8 y 9 de Shemot, Éxodo, nombres. Estudiamos que el Todopoderoso revela su nombre santo a Moche y le confirma las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob en la última paracha. Moche insiste en que el pueblo no le escuchará, pero Yahweh ordena hablar al faraón para que deje salir a los Bene Israel, los hijos de Israel. Al decir Moche que era torpe de labios, Yahweh le dice que su hermano hablará por él. También advierte que el corazón del faraón será endurecido, pero él hará grandes señales en Egipto. No explica cuáles, ni cuál es su intención. En esta paracha sí lo dice claramente. También en esta paracha las plagas aparecen como parte de la estrategia divina, no solo para libertar a los hebreos, sino para restaurar el honor al único y verdadero Elohim. El día de hoy vamos a estudiar la Torá, lo que corresponde a Éxodo. Ya sabemos que el libro se llama correctamente Shemot y se debió haber traducido como nombres, pero lo conocemos como Éxodo, capítulo 6, 7, 8 y 9, en dos partes. La Haftará, Ezequiel, capítulo 28 y 29, y Brit Hadachá, Romanos, capítulo 9, la segunda de Corintios, capítulo 6 y 7, y Revelaciones, capítulo 16. Para los hermanos que no han estudiado Haftará y Brit Hadachá, les queda de tarea en 3 semanas. Recordemos siempre llevar en paralelo estudios de Torah, evangelios y profecía. La paracha del día de hoy se titula Baerá. ¿De dónde toma el nombre? Del versículo, del capítulo 6, versículo 3. Ahí dice en hebreo Baerá. Y podemos ver la traducción abajo donde marca con la flecha y dice yo me aparecí. Realmente la mejor traducción es y aparecí, pero se traduce de esta manera para que sea más fácil de entender en el español. Y lo que Yahweh está diciendo a Moche es yo soy Yahweh. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yod Het Ba Het. Recordemos que todavía con Israel, cuando pelea con el ángel, le dice cuál es su nombre y no se lo quiso decir. Entonces, cuando le damos en Éxodo 6, este versículo, Elohim habló a Moche, él dijo, yo soy Yahweh, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, no me hice conocer a ellos por mi nombre, Yod Het Bat Het. Es muy importante, es uno de los pocos puntos que vamos a desglosar hoy en diapositivas, porque muchos hermanos les han enseñado que este es el momento en que Yahweh entrega su nombre. No, el nombre había desaparecido, no se sabía bien la pronunciación, cosas parecidas a las que pasan hoy día. Pero la misma Torá nos dice que el nombre había sido entregado antes. ¿Cómo podemos entender esto? Porque en el 2021 nos está pasando. Aún hoy cuesta discernir el nombre de Yahweh, aunque se habla hebreo claramente alrededor de 12 millones de personas en el mundo. Yahweh, yo me aparecí, Baerá, la paracha número 14 del día de hoy. Leyendo algunas traducciones, parece como si aquí, en Shemot, Éxodo 6, es que Yahweh por primera vez revela su nombre, pero no es así. Hay algo más profundo que vamos a descubrir en esta conversación que registra este verso. Y recordemos, Yahweh en la Torah por primera vez aparece en Bereshit, Génesis capítulo 2, versículo 4. Y aquí en la parte inferior podemos ver el nombre en hebreo. Aquí se lo señalo con el puntero láser. Recuerden, el hebreo se escribe de derecha a izquierda.
Aquí está la historia de los cielos y la tierra, cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Aquí sabemos que desde el inicio Yahweh obviamente sabía su nombre. Y de hecho, el mismo padre de la fe, Abraham, conocía e invocaba el nombre de Yahweh. Entonces, ¿a qué se refería Yahweh cuando le dijo a Moche que él se había parecido como el Shaddai a Abraham, Isaac e Israel? Primero verifiquemos que Abraham conocía el nombre de Yahweh para después entender qué quiso decir como el Shaddai. En Bereshit, Génesis capítulo 12, buscando a Yahweh en la Torá, nos dice que Yahweh se le apareció a Abraham y dijo, a tú será, a tu descendencia, yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Yahweh, quien se le había aparecido a él. Recordemos que esto lo estudiamos en las primeras parachas. Entonces, no está dando a entender que es la primera vez que aparece con el nombre de Yahweh y que por primera vez se lo dice a los hebreos o a alguna persona. No, más bien estaba diciendo que aunque conocían su nombre, ante ellos, él era un Shaddai, un Señor. Continúa diciendo el mismo versículo que él se fue a ese lugar y fue a la colina al este de Betel y plantó su tienda con Betel al oeste y ahí al este. Él edificó un altar. Allí invocó el nombre de Yahweh. Invocó. Debía saber cuál era. Cuando se dio este encuentro. Ahora, perdón, ahora más adelante, esto fue lo que pasó con el padre Abraham, lo estudiamos en Bereshit, sabemos desde el padre Abraham, que fue 500, 600 años atrás de Moshe, que el nombre se conocía y que desde el inicio Yahweh fue claro con su nombre. Ahora debemos estudiar qué es lo que pasó cuando se dio este encuentro entre Moshe y Yahweh, ya volviendo al presente de la paracha de hoy. El presente es la historia de Moshe. Volviendo a este encuentro, debido a una mala interpretación del contexto, se han concluido erróneamente por muchos que era la primera vez que se revelaba su nombre. Y hemos comprobado que desde antes al mismo Abraham se le reveló como Yahweh. Lo que pasa es que en el libro de Éxodo se estaba revelando primeramente a Moshe para darse a conocer ante él y luego el Padre se iba a dar a conocer ante el pueblo de Israel que tenía más de 400 años de cultura egipcia. Y vimos la importancia de que el Eterno se presentara ante el pueblo para quitar el nombre de los otros dioses que habían destronado al Dios de Israel. Tal como lo vimos en la lección pasada. El nombre es importante. Cuando un nombre es revelado, se está dando a conocer quién es esta persona y su función y propósito. Y vimos claramente que cuando Yahweh vuelve a darle el nombre, lo desglosa. Muchos teólogos dicen que él está diciendo yo fui, yo soy, yo seré, o fui, soy y seré. Y hay muchas interpretaciones, pero llevan a lo mismo. El nombre de Yahweh es un nombre único partiendo desde la gramática hebrea. Es un nombre único porque aunque usa las vocales, aunque no hay vocales en el alefato, aunque usa las consonantes que se usan como vocales auxiliares más comunes y las letras más comunes, aún hoy día siguen habiendo disensión respecto al nombre de Yahweh. Amados hermanos, era muy importante enseñar este punto a muchísimas personas. Se les enseña que en este momento Yahweh revela el nombre a Moshe y hasta dan a entender que por eso Moshe es digno y es gran patriarca y dicen cosas que no son. Moshe es un gran siervo. Moshe fue escogido por Yahweh, fue rescatado de las aguas, fue criado como egipcio, fue guiado por Yitro, es descendiente de la casa de Israel, fue escogido para sacarnos de Egipto después de que el faraón se olvidó de lo que hicimos por ellos. Pero tampoco hay que dar atribuciones que no corresponden. Cada cosa en su lugar. Ya dicho esto, amada familia, vamos al estudio de la paracha de manera directa. Don Julio, don Mario, ¿están aquí? Antes de empezar, deseaba saludarlos y que ustedes saluden a la comunidad. Don Julio, don Mario. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Eterno los bendiga y que haya una cobertura en sus casas, en todo lugar. Hoy es un día de gozo, es un día de aprendizaje. Es un día en el cual nos hemos dispuesto para prepararnos y recibir cada vez más y más cosas a nuestro conocimiento. Que el Eterno me lo bendiga, mis hermanos, y hoy vamos a gozarnos. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom, muchísimas gracias, don Mario. Don Julio. Sí, buenas tardes a todos.
Me alegro y de verdad que me emociona estar una vez más aquí, honrando y glorificando al Eterno, aunque sea por este medio. Solamente quiero darles un mensaje que acuérdense que la palabra no es la misma siempre. Hay que renovarse. Eh, yo creí que lo del año pasado ya yo lo tenía y no, ya es un chip que hay que desechar para poner nueva palabra, porque de verdad viene nueva revelación hacia nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que ponerle atención. Entonces, de ahí a ponerle bonito para aprender. Shalom. Shalom, hermano, excelente introducción. Yo ocupaba hablar respecto al tema, don Julio, y abriste muy bien el tema. Te lo agradezco muchísimo. Miren, hermanos, nosotros somos una comunidad de estudio. Nuestro interés es estudiar, aprender por nuestros medios. Como hemos visto, siempre hemos repasado, ¿verdad? Y les hemos hecho constar que vamos a estudiar la Torá y los evangelios. Vamos a estudiar, como pueden ver en la imagen, esta parachá, esta porción de Torá, que consta de 54 estudios, 54 porciones. Parachá significa porción. Hemos dividido los evangelios en 54 partes. Perdón, la Torá en 54 partes. Vamos hoy por el estudio número 14. El que se quede 40 estudios más habrá finalizado de estudiar toda la Torá. Y después, este mismo año, vamos a iniciar un estudio de los evangelios en 2021-2022. Finalizamos el siguiente año. Con esto, hermanos, les decimos que cumpliendo los mandamientos de Yahweh, los cuales son los que están en la Torá, y estudiando el testimonio de Yeshua HaMashiach que se encuentra en los evangelios, si nos acompañan durante 94 parashot más, habremos estudiado toda la escritura, la columna principal en la Torá y los evangelios. Habremos terminado para Sukkot del 2022, donde leeremos toda la Torá de nuevo, leeremos el Cántico del Cordero y celebraremos e iniciaremos un nuevo ciclo de estudio. Es muy importante, hermanos, les estamos diciendo que para los que se integran el día de hoy, si se quedan 94 estudios más, habrán estudiado toda la Torá y todos los evangelios y gracias a Yahweh y los medios digitales pueden buscar en la página y devolverse y estudiar los otros 14 capítulos que hemos estudiado hasta el momento. Que tu lámpara no se apague, hermanos. Recuerden estar estudiando de manera constante. Recuerden que nosotros nos preparamos de la mejor manera, pero que nos podemos equivocar como profesores por más amor que tengamos hacia la clase. Dicho esto, hermanos, entonces procedemos directo a la Torá. Hoy vamos a estudiar, no, perdón, no. Hay algo que debo recapitular. Hermanos, les he dicho que la Torá es como, crecer en la Torá es como crecer como humano. Uno primero gatea, después camina y después corre. ¿Qué es gatear en las escrituras? Es estudiar Torá. Sin Torá usted nunca va a entender al maestro de Torá que es Yeshua. Entonces los evangelios se te van a complicar. Primero gatea, primero Torá, lo que estamos haciendo. Después evangelios, que es caminar. Ya usted entendiendo la Torá, usted ya camina junto con Yeshua, entendiendo sus palabras. Ahora, todo esto lo hacemos para algún día correr. ¿Qué es correr? Señores, sentarse con un libro profético y tratar de entenderlo. Eso es algo increíblemente difícil, pero enriquecedor. El día de hoy vamos solo a estudiar Torah, a gatear. Pero para los que hemos estudiado profecía y hasta en esta misma paracha hemos hablado suficiente de profecía para saber que el tiempo es cíclico. Todo lo que pasó vuelve a pasar. Aquí empezamos a estudiar la historia de cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Y estudiamos también porque el padre de Israel bendijo y dijo que las tribus de Israel estarían en Egipto y que serían prosperadas y dio bendiciones para las épocas postreras. Nosotros somos las épocas postreras. Significa que lo que está pasando en esta historia, los paralelismos que vamos a estudiar con Israel nos aplican a nosotros. A como Yahweh hizo grandes señales para elevar un nombre en Egipto hace 3500 años, las viene a hacer en esta generación para elevar un nombre. Así que los quiero invitar que aunque hoy nos vamos a concentrar en la Torá o no vamos a poder avanzar, gracias a Yahweh, con la gran cantidad de temas de la bendita Torá que vamos a estudiar hoy, sí es bueno siempre irnos preparando, siempre ir estudiando sabiendo que hay algo más. No ser un perezoso mental, no ser un perezoso
no ser un estudiante perezoso. Recuerden que viene el profesor de profesores a hacer el examen de la vida. Dicho esto, amados hermanos, entonces, hoy vamos a estudiar Shemot, Éxodo, capítulo 6, que consta de 30 versículos. Vamos a estudiar 3 puntos principales. Cuando Yahweh habla a través de Moshe, habla a los Benei Israel. Yahweh le habló a los Benei Israel y hermanos, el que está entendiendo y entiende profecía, sabe que las palabras que vamos a estudiar hoy, que le dio a esa generación, aplican para esta generación, para la que respira hoy día. El segundo punto a estudiar en este capítulo es Yahweh a través de Moshe habla a Faraón. Yahweh envía a decir palabras muy directas a Faraón. La aflicción de Moshe. Este es el primer capítulo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar cuando Yahweh envía a Moshe a hablar con los Bene Israel, cuando Yahweh envía a Moshe a darle palabras directas a Faraón, y eso aflige a Moshe, pero Yahweh lo ayuda. En el capítulo 7 vamos a estudiar, el capítulo 7, recalco, consta de 25 versículos. Hoy vamos a estudiar 55 versículos, familia, en esta primera parte. Consta de 3 puntos principales. De cuando Yahweh da órdenes a Moshe y revela su verdadero plan. Hermanos, memoricen eso, está muy fácil. Capítulo 7 de Shemot, el número 7, el verdadero plan de Yahweh. Ya Yahweh había dicho que sabía que el faraón era de corazón duro, que no los iba a dejar ir fácil. Pero Yahweh va a usar la testarudez de este hombre. No es que Yahweh hizo que el corazón de él fuera duro. Yahweh dijo que el corazón se iba a endurecer porque conoce el futuro y sabe que es testarudo. Lo vamos a estudiar hoy. Entonces, Yahweh da órdenes a Moshe y revela su verdadero plan. Además, vamos a estudiar el segundo punto cuando inician los enfrentamientos por los Bene Israel. Es una pelea por los hijos de Israel, por nosotros. Esto es cíclico. Y empieza con la vara de Aarón. Y después de la vara de Aarón, inicia el último tema, inician las plagas. La primera plaga, la plaga de sangre. Todo esto es hecho y Yahweh revelará su plan de cómo Él desea que su nombre quede forjado en la eternidad después de este encuentro entre Yahweh, el Elohim israelita, y el faraón, el dios de los egipcios. Vamos a ver qué pasa con la vara de Aarón y terminaremos viendo la primer plaga el día de hoy en esta primera parte. En la segunda parte, el capítulo 8, estudiaremos 3 plagas, la gran testarudez de Faraón. Se van a dar cuenta, hermanos, que es increíble. Y en el capítulo 9, el último capítulo que estudiaremos en la segunda parte, estudiaremos 3 plagas más, pero curiosamente, plagas selectivas. No atacan a todos, sino que son plagas selectivas. Ya dicho todo esto, amada familia, les proyecto en su pantalla la Biblia Kadosh israelita mesiánica, la que vamos a usar para el día del estudio de hoy. Recapitulo. Recordemos, hermanos, estamos en Egipto. Habíamos entrado por medio de Yosef. Pasaron 430 años. El faraón Egipto se olvidó de lo que hizo su pueblo Israel que estaba en Goshen. Llegaron cualquier cantidad de hebreos que eran extranjeros y muchos egipcios también, o misraimitas o misraims, seguían al pueblo de Israel. Eh, Yahweh le había dicho a Abraham que íbamos a ser esclavizados en Egipto y esto es lo que pasa. Ahora, la semana pasada empezamos a estudiar cómo Moshe, que fue tirado a las aguas porque el faraón estaba matando a nuestros hombres, fue rescatado, criado como hija del faraón, que tiene una cantidad de paralelismos extremos con Yeshua HaMashiach, y se le aparece Yahweh en la zarza ardiente. O el malaj de Yahweh, que ya sabemos, o es fácil interpretar que es Yeshua, aunque no venga escrito de manera literal. Ahora, cuando ven que el faraón desea no obedecer o no desea obedecer, Yahweh cierra la paracha anterior diciendo, Yahweh dijo a Moshe, ahora tú verás lo que le voy a hacer a faraón. Con una mano poderosa él los dejará ir, con fuerza él los echará de la tierra. O sea, nos va a echar del mismo Egipto. Ahí fue donde quedamos.
El día de hoy, hermanos, les proyecto su pantalla, la paracha número 14, e iniciamos el estudio del día de hoy. Paracha número 14, Vaera, yo aparecí y aparecí. Elohim habló a Moshe, él le dijo, Yahweh le dijo a Moshe, yo soy Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yod-Het Vahet, por mi nombre Yahweh. También con ellos yo establecí mi pacto de darles tierra de Canaán, la tierra donde ellos cerraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los Bene Israel, de los hijos de Israel, a quienes los Mirrayim, los egipcios, tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los Bene Israel, yo soy Yahweh. Los libraré del trabajo gravoso de los egipcios, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yahweh, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo se las daré como herencia. Yo soy Yahweh. Amada familia, vean qué nivel de presentación. Este es el primer punto. Yahweh a través de Moshe habla a los Benei Israel. Dios mío, muchos de nosotros nos quedaríamos de rodillas y diríamos, Yahweh, ¿qué hay que hacer? Pero nuestros padres era otra época, había ingenuidad, no conocen todo lo que conocemos. ¿Qué respondieron? Moshe dijo esto a los Benei Israel, pero ellos no querían escucharle, porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Wow. Recordemos, hermanos, no menospreciemos ni tratemos la Torah como una fábula o un cuento que uno va leyendo y olvida lo que leyó el capítulo anterior. Recordemos que es una historia real. Y recordemos que antes de la paracha de hoy, ya Yahweh una vez había enviado a Moshe a hablar con Faraón. Y lo que hizo fue que el Faraón hizo a todos trabajar, hacer ladrillos sin paja. Nos puso a hacer ladrillos sin darnos paja, hacer la misma cantidad y no nos dejó ir. Recordemos que Moshe sufrió una gran vergüenza donde pasaban todos frente a él y le decían que él agravó su situación. Entonces, hermanos, podemos ver la grandeza de la palabra que envía Yahweh en este momento a través de Moshe. Yahweh le dice a Moshe, vea lo que le voy a hacer a Faraón con mano poderosa. Yo soy el Yahweh, el que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, a ellos como el Shaddai, que el Shaddai significa el Señor. A ellos solo les daba órdenes, a ellos solo les indicaba qué hacer. Con Moshe es diferente, con Moshe camina de la mano, con Moshe lo va guiando. Le dice, yo soy el Shaddai, yo soy Yod-Het Vahet, este es mi nombre. Y yo establecí un pacto con los Bene Israel. Vaya, dígale al pueblo que recordé el pacto con los patriarcas y que debido a eso voy a redimirlos, que los voy a sacar y que los voy a llevar a la herencia que les prometí en Canaán. ¿Y qué dijo el pueblo? Bueno, no quisieron escucharlo, dice la Torá. Es que ni siquiera quisieron escucharlos. Hermano, usted para tener sentimientos, para usted entender para usted tener empatía hacia la otra persona, requisito básico es escucharlo. ¿Y qué nos dice el versículo 9? Que Moshe dijo esto a los Bene Israel, a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle, porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Los pusieron a hacer ladrillos sin paja en vez de darles autorización de ir a celebrar a Yahweh. El faraón dijo, si tienen tiempo para adorar, tienen tiempo para trabajar, ese montón de vagos. Hermanos, vean, y esto es algo que debemos recapitular el día de hoy. Nosotros somos los Bene Israel y Yahweh va a enviar por nosotros para sacarlos de Egipto. Que no ignoremos su llamado y que no cerremos nuestro oído para escucharlo por estar desanimados, por estar esclavizados a este mundo, esclavizados a los placeres de este mundo,
por estar esclavizados a las cosas que nos hacen sentir bien en la carne, pero que no edifican en el espíritu, que nos hacen crecer en placer a nosotros y que nos satisfacen a nosotros, pero no al prójimo. Sí, hermanos, tengan cuidado, porque la profecía es cíclica. Y en algún momento vendrá alguien otra vez a llamar al pueblo, y tengan cuidado que por estar tan desanimados, porque hoy día vivimos en Egipto y nos ponen a hacer ladrillos sin paja. Vivimos bajo gobiernos opresores que están matando a nuestros niños, otra vez los quieren tirar al cocodrilo, al río Nilo. Estamos viviendo otra época donde una persona manda y los demás tienen que obedecer. Y si se nos dicen trabajan más sin tener más beneficios, pues tenemos que hacerlos como ley nacional. Ahora, hermanos, vamos a vivir aún cosas peores, pero que eso no nos desanime en el amor y la fe a Yeshua Hamashiach. Así hemos estudiado el primer punto. Yahweh habla a través de Moshe a los Bene Israel. Les dice que los va a restaurar, que los va a elevar, que él se acuerda del pacto, pero está tan desanimado el pueblo que no escucha. Ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto del capítulo número 6. Yahweh habla a través de Moshe a Faraón, y Yahweh le da a entender la aflicción del Faraón. Les proyecto la Torá en el versículo 10. Yahweh dijo a Moshe, después de que Moshe habló con los Bene Israel y no les escucharon porque estaban desanimados y debido a la crueldad que vivía, Yahweh dijo a Moshe, entra, di a Faraón, rey de Egipto, que deje a los Bene Israel salir de su tierra. Moshe dijo a Yahweh, o sea, Yahweh le está diciendo a Moshe, después de que lo envió a los Bene Israel y los Bene Israel lo ignoraron, le dice que ahora vaya al faraón, que dice Moshe, y palabras muy normales, naturales, versículo 12. Moshe le dijo a Yahweh, mira, los Bene Israel no me han escuchado, así que, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Pobre orador que yo soy. Hermanos, a mí me da un poco de gracia, disculpe Moche. O sea, es cierto, si ni siquiera los Bene Israel lo han escuchado, ¿qué los va a escuchar el rey de Egipto? Si ni siquiera su propia sangre, la que él viene a libertar, lo está escuchando, ¿qué lo va a escuchar el opresor que no nos deja ir? Pero Yahweh igual lo ordena. O sea, aquí hay muchas personas que me han dicho, pero eso es como objetarle a Yahweh aquí o allá. Ahora vamos a ver cómo Yahweh y Moshe hablan. Yo creo que es muy ingenuo opinar sobre la relación entre Moshe y Yahweh. Capaz que estamos hablando de una relación entre un creador y un general. No nos igualemos. Nosotros somos polvo. Pero Moshe se lo dijo. Mira, si los Bene Israel no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Si pobre orador que yo soy. Y en el versículo 13, Yahweh habla a Moshe y a Aarón. Ya sabemos, ya muy bien sabíamos que que Yahweh le había dado a Moshe para que hablara frente al faraón a Aarón. Ve, aquí vemos, hermanos, recordemos que Moshe habla con los Bene Israel y no lo escuchan. Y era la segunda vez, ya una vez había hablado junto con Aarón. Ahora lo mandan a hablar de nuevo con el rey egipcio, el faraón. Moshe le reclama que no lo escucharon y que no cree que lo vaya a escuchar el faraón y le dice, vean qué curioso, ahora le habla a Moshe y a Aarón, porque hay otro gran error que han cometido en las interpretaciones antiguas. Menosprecian el rol y reducen el rol de Aarón. Está metiendo por segunda vez a Aarón cuando Moshe ocupa ayuda. Aarón es tremendamente importante, grande, como Moshe. De hecho, un salmo dice, hay un salmo que dice que Moshe es siervo de Yahweh, a un siervo usted le da órdenes, pero que Aarón es su escogido. Y escogido es como un hijo, alguien que usted ama, alguien que usted eleva. Entonces, retiremos esas ideas que nos metieron. Moshe y Yahweh no era que Moshe era un pobre anciano que no sabía lo que hacía. Él hablaba claramente con Yahweh. Él era una persona estudiada en la universidad de su época en Egipto. Era príncipe prácticamente, porque era hijo de la princesa de Egipto. También sabemos que Aarón siempre estuvo con él, era su hermano mayor. Esto es muy importante recapitular, hermanos. Yahweh siempre tiene hermanos a la par
de los líderes que hacen todo lo que el líder no hace bien. Así de sencillo. Porque Yahweh siempre pone mejores personas a la par de los líderes que al mismo líder. Es algo siempre se da. La única excepción fue Yeshua, el único líder por excepción. Ahora, continuando con la paracha, versículo 13, Yahweh habla a Moshe y a Aarón. Uy, qué lindo, aparece Aarón. Y les dio órdenes referente a ambos, a los Bené Israel y al faraón, rey de Egipto, de sacar los Bené Israel fuera de la tierra de Egipto. Estos eran las cabezas. Ojo, Yahweh le dice a Moshe y a Aarón que tienen que sacar a todos de Egipto. Y envía a decir al faraón palabras de quienes tiene que sacar. Y para los que no han captado, del capítulo 14 al capítulo 29 son las palabras de Yahweh dadas a faraón. Yahweh le presenta una lista de los líderes de las tribus de Israel que quería que liberara. O sea, Yahweh le está dando órdenes al faraón. Y lo que le manda a decir a través de Moshe es que estas eran las cabezas de las familias. Los hijos de Rubén, el primogénito, era Anoch, Palú, Esrón y Carmí. Estas eran las familias de Rubén. Estos son los líderes 430 años después de que ingresamos a Egipto. Los líderes de la casa de Rubén. Versículo 15. Los hijos de Shimeón eran Yemuel, Yamín, Ohad, Yanín, Zohar y Shaul, el hijo de una mujer cananita. Estas eran las familias de Shimeón. Estos eran los nombres de los hijos de Leví con sus hijos, Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió hasta tener 137 años de edad. Los hijos de Gersón fueron Libni y Chimí con sus familias. Los hijos de Kehat fueron Amram, Yitzhar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió hasta ser de 133 años de edad. Los hijos de Merari fueron Mahli y Mushi. Estas eran las familias de Leví de acuerdo a sus generaciones. Amram se casó con Yochebed, la hija del hermano de su padre, y ella le dio a luz para Aarón y Moshe y Miriam, su hermana. Amram vivió hasta ser de 132 años de edad. Los hijos de Yitzhak fueron Corach, Nefeg y Sirij. Los hijos de Uziel fueron Mishael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisheba, hija de Aminadab y hermana de Nahón, y ella le dio a luz para Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coraj fueron Asir, Elcanaán, Ebiasaf. Estas eran las familias de Corgi. Eleazar, el hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel y ella le dio a luz a Pinjas. Estos eran las cabezas de la familia de Leví, familia por familia. Estos son Aarón y Moshe, son el Aarón y el Moshe a quienes Yahweh dijo, saquen a los Bené Israel fuera de Egipto, saquen a los hijos de Israel fuera de Misraín, división por división. Recuerden que eran 12 tribus, 12 divisiones. Y quien dijo a Faraón, rey de Egipto, que dejara a los Bené Israel salir de Egipto. Estos son los mismos Moshe y Aarón. En el día que Yahweh habló con Moshe en la tierra de Egipto, dijo, yo soy Yahweh. Di a Faraón, rey de Misraín, todo lo que yo te digo a ti. Bueno, Moshe tenía que enfrentarse de nuevo con Faraón y va armado con su hermano. ¿Y cuál fue la respuesta de Moshe? Versículo 30. Moshe respondió a Yahweh, mira, yo soy tal pobre orador que Faraón no me escuchará. Hermanos, ¿cuántos han notado que esta es la tercera vez que Moshe dice lo mismo? Lo viene diciendo desde Sinaí, lo repite todo el camino. Hermanos, esto ya es una queja. Padre Moshe se está quejando con Yahweh. ¿Por qué lo sigue insistiendo que él sea el orador si él no tiene capacidad de expresarse ante el pueblo? Hay gente que tiene grandes dotes de manejar personas, administrar, pero no pueden pararse a hablar ni frente a su propio equipo, ponen a otros. Moshe es uno de esos. Y se lo repite una y otra vez de manera incansable a Yahweh. Entonces, hermanos, en este momento donde vamos estudiando en la paracha, vean qué tranquila empezó esta paracha. Yahweh nada más habla a través de Moshe a los Bené Israel. Les dice que los va a liberar.
Y cuando Moshe va y habla con los Bene Israel, se pega la sorpresa que ni siquiera lo escucharon, es que ni siquiera sacaron el tiempo para escucharlo. Entonces, Moshe le dice a Yahweh, Yahweh, pero y si no, o sea, no me escuchan, no me quieren escuchar, están cansados, han sido crueles con ellos y esclavizados. Y después Yahweh lo envía con Faraón y Moshe se aflige, le dice que él no es diestro para hablar, le dice que él no era diestro para hablar y que recordemos que ya una vez habían sido humillado Moshe cuando había sido enviado la primera vez a decir estas palabras. Ahora, hermanos, Yahweh sabe lo que hace. Se van a dar cuenta en el siguiente capítulo que Yahweh estaba esperando este momento, donde todo estuviera en una intriga, donde todo estuviera en un drama, donde todo estuviera en un punto estático. Ni el faraón está cediendo, ni Moshe está cediendo. Yahweh afecta la balanza. Ahora sí, ya dicho esto, también deseo invitar al hermano, en primera instancia, al hermano Mario Mora Robleto, para que nos dé su opinión respecto al capítulo 6 de Shemot, antes de continuar con el siguiente capítulo. Don Mario, la palabra es tuya. Gracias, mi hermano. Sí, muy lindo, muy bonito todo. Cada día como que toma un panorama diferente de Parashá, de Parashá para Shoka, todas las semanas. Es maravilloso. A mí, con lo que hablaban ahora con respecto a esto del Shaddai, sabemos muy claramente, lo hemos visto la semana pasada, que la palabra el Shaddai indica fuerza, poder y omnipotencia. Y la palabra Shaddai significa que uno tiene exactamente, uno que tiene pecho, en otras palabras, uno que nutre, suple y satisface. Uniendo las palabras a las palabras, tiene un significado, el poderoso que suple y satisface. También dice que permite el Shaddai que usted y yo seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder ser llenos más de él, de sus bendiciones. Fue lo que le sucedió a Job y a Ruth. Ahora con respecto a esta parashá, exactamente me llama mucho la atención, donde estamos en el 6, el 7, el 8 y aún el 9. Me llama la atención, mis hermanos, porque todas las promesas dadas o las palabras dadas en Éxodo 6:6 son verbos. Son verbos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que los verbos son palabras que indican la acción que se realiza o el estado en el que están las personas, los animales, las plantas o cualquier cosa. Los verbos se nombran en diferentes maneras. Hay verbos infinitivos de conjunción y conjugación. Pero lo que me llama mucho la atención significa que los verbos son acción. Todo esto que habla acá acerca de la palabra y dice que yo le libraré, que yo le redimiré, que yo rescataré, lo tomaré, lo traeré y lo daré. Exactamente, tienen que accionarlo. Es como la fe. La fe sin acción no hay fe. Entonces, aquí es donde a mí me llama la atención que hay un pueblo que tiene que accionar a las promesas dadas por Yahweh. Si quieren ver esto una verdad, yo puedo decir que se bendice estando en Torah, pero si no guardo la Torah, no me va a servir. Que también nos habla a nosotros acerca de que estos verbos, primero le dice yo soy Yahweh, también cuando decía en el 6:6, sabe que yo siento con que el tono de Yahweh en el 6:3, 6:2 dice, yo soy Yahweh. Sabe que aún siento el tono de Yahweh como que está un poco airado con Moshe por tratar de soltarse de su asignación dada en Éxodo 3 y el 4 y el 10, afirmando así su intención de destruir a Egipto y librar a Israel. Yahweh todavía continúa recordándole a Moshe que le había aparecido a Abraham como diciéndole, yo me le aparecí a ellos, a los patriarcas, como el todopoderoso, el omnipotente, el Shaddai. Sabe que su nombre Kadosh estaba en juego en esta asignación a Moshe. Pero sabemos exactamente, mis hermanos, de que todo esto que hemos visto en este párrafo 6 también nos habla acerca de que en el brazo de Yahweh, esa parte donde habla en el capítulo 6, el brazo de Yahweh, eso es una metáfora, su liberación, de su salvación, su liberación. ¿Quién es la salvación de Yahweh?
¿Quién es la salvación? Es Yeshua. De modo que los que esperan la salvación también esperan la Torah, según lo decía el verso 4, donde dice, también con ellos yo establecí mi pacto. O sea, es la Torah que sale de mi mismo brazo. Ok, ¿qué se dice? Es un Zeruá de Tuyá, o sea, un brazo extendido en hebreo, una metáfora del Mesías de Israel. Vemos que hay muchas palabras aquí, mis hermanos, profundas en las cuales si nosotros empezamos a indagar, nos damos cuenta tantas cosas maravillosas que habla acerca de eso. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, de que esto que estamos ahorita en el 6 se va a amalgamar más fuerte en el 7 y en el 8 y en el 9. Por lo tanto, mis hermanos, es interesante que nosotros indaguemos, escudriñemos las cosas maravillosas que Él tiene, ¿ok? Porque así es como tiene que ser. El pueblo exactamente era desobediente, siempre ha sido desobediente, siempre querían hacer lo que les placía. Y al darse cuenta, donde dice, estaban desanimados y la esclavitud, había como un perímetro donde están acostumbrados a vivir, están acostumbrados a eso, el confort, estaban conformados así, pero ahora viene esto, tenía que actuar, el pueblo tenía que moverse para salir, estar desanimado, es que me alejé de Yahweh, estar desanimado, no quiero Torah, y la esclavitud de ellos era tan cruel que ya les valía, estaban acostumbrados. Pero ahora viene algo nuevo en las cuales lo mismo sucedió en Jeremías 6:16 con respecto a que vamos a volver a la senda antigua. ¿Qué fue que dijo el pueblo? No iremos. Siempre fueron muy rebeldes, esa es la palabra, muy rebeldes. Pero Yahweh sigue insistiendo, hablen exactamente a Faraón. Shalom. Shalom, muchísimas gracias por tu acotación, hermano. Muy enriquecedora. Así le hemos dado entonces cierre a lo que es capítulo 6 de parte de don Mario con su criterio. Don Julio Carballo, por favor, nos da sus criterios respecto al capítulo 6, lo que hemos estudiado el día de hoy, tus anotaciones. Sí, tenía un gran aporte, ahora tengo un pequeño aporte. Marito, como quien dice, estudió en la misma línea mía y de verdad que sí. Allanó el camino. Exactamente. Tenía mucho que aportar sobre el nombre del Shaddai. Voy a hacer un pequeño aporte sobre esto. No sé si el Eterno solo se manifestaba con el nombre del Shaddai a los patriarcas. Se manifestó primeramente en Bereshit 17:1 a Abraham. Ahí fue una vez. Se manifestó en 35:11 a Jacob. Y creo que Isaac también le dieron una bendición con el Shaddai. Este nombre significa, ya lo anterior dicho por Marito, fuerza, poder, omnipotente, el que satisface, el que, tiene otros muchos nombres, el que tiene pecho, pero se dice también que el Shaddai significa destructor. En otras fuentes que yo he leído significa destructor. Y yo me quedé pensando por qué significa destructor. A ver, tiene su relación. Había un pueblo desobediente, había un pueblo que no hacía caso, había un pueblo que ignoraba, había un pueblo que estaba sumido en la idolatría, sobre todo al faraón. Entonces sí, si no entendían por el amor del Eterno, en su nombre Shaddai, que significa amor, significa el Todopoderoso, el dueño de las montañas. Dicen otros que significa el Shaddai. Yo digo que sí significa el dueño de las montañas y de todo el mundo. Entonces, su nombre tiene poder. No sé exactamente por qué usaba el nombre Shaddai solo a los patriarcas. Ahora, cuando Moisés, cuando ya el Eterno mandó a Moisés a que fuera a hablar con el faraón, vino y se quejó con el Eterno. Moisés no recibió una respuesta. En vez de eso, el Eterno le prometió otra vez la liberación para el pueblo con mano fuerte. Y ahí sí, el Eterno está usando su mano, puesto que Moisés no estaba preparado para entender el proceder del Eterno. No hubiera sido útil darle una explicación,
para así decirlo. El Eterno le estaba diciendo a Moisés. Ahora, me viene a mí a mente de que en Juan 13:7, cuando Yeshua le lavaba los pies a los discípulos, que fue como que se puso un poquito rebelde. Y entonces Yeshua le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, Moisés había muchas cosas que él, o Moshe había muchas cosas que él no entendía. Tendría que comprenderlo después. A lo cual me viene en mente que nosotros a veces no comprendemos muchas cosas, pero sí tenemos que comprender que tenemos que ser obedientes, humildes y sabios para actuar en las cosas del Eterno. Cual también en este proceder, Moshe iba alineándose a todas estas cualidades que el Eterno quería que Moshe hiciera. Dios, el Eterno, no solamente prometió que Faraón los dejaría ir, él los echaría a su tierra con mano fuerte. Esto parecía imposible después de la reacción inicial de Faraón hacia Moshe y el mensaje del Eterno. Así es que puedo seguir aquí hablando un montón de cosas que me gustan porque me enriquecen, pero sí encuentro que aún Moshe, teniendo esa relación con el Eterno, habían cosas que él no comprendía. Pero también entiendo que aunque él no comprendía, él era obediente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no entendemos en la Torá ahorita. Hay muchas cosas que no entendemos en los estudios, pero tenemos que ser obedientes. Y para no estar con esa ignorancia, tenemos que meternos a escudriñar cada día más y más. Puedo aportar muchas cosas, no quiero tomar mucho tiempo, porque de verdad que el estudio está muy enriquecedor. Así es que escudriñemos un poquito más y vamos a conocer más. Shalom. Shalom. Don Julio, muchísimas gracias por su acotación muy enriquecedora. Creo que con las acotaciones entre Mario y vos hemos cerrado este capítulo de una manera muy clara. Hermanos, vea que don Julio está siendo claro, estamos hablando solo Torah, solo lo que pasó hace 3500 años. Si esto lo traemos a los evangelios y lo traemos a la profecía, tendríamos que escudriñar muchísimo. Ahora, ¿por qué se presentaba como el Shaddai? Eso es un título, a como ahora hay reyes que se hacen llamar Juan X, el misericordioso, Jonah McGregor, el salvaje. Yahweh también usa títulos, como aquí también se presentaba como el Shaddai, es como un título de omnipresencia de respeto. Vamos a aprender en las siguientes parashot que Yahweh empieza a formar un nuevo nombre que es Yahweh Sebaot o Yahweh de los ejércitos. Y los ejércitos, por cierto, son las 12 tribus de Israel ordenadas alrededor del tabernáculo. Así que de una vez los invitamos a las siguientes parashot. Les va a encantar y tal como lo han dicho los ancianos, es mucho. Entonces, por eso debemos de estar estudiando de manera muy constante. Hermanos, ya dicho esto, hemos visto los dos puntos del capítulo número 6. Yahweh habla a través de Moshe a los Bene Israel. Ellos no quisieron escuchar por la esclavitud y Yahweh habla a través de Moshe al faraón. Lo que hace es Moshe afligirse, ya había sido humillado por los Bene Israel. Él no es buen orador, no cree que el faraón lo vaya a escuchar y viene otra vez el refuerzo, como siempre, la familia viniendo a apoyar. Eso ha sido el capítulo 6, recordemos. Entonces, Yahweh vuelve a aparecer e inicia una liberación. Ahora, en el capítulo 7, cambia la balanza. Vamos a estudiar Shemot, Éxodo capítulo 7, 25 versículos. 3 puntos principales. Cuando Yahweh da órdenes a Moshe. Cuando inician los enfrentamientos por los Benei Israel, porque el pleito es por un pueblo, el pleito es por los hijos de Israel. Y esos Benei Israel también somos nosotros hoy día, porque la profecía es cíclica. El inicio de los enfrentamientos es marcado por la vara de Aarón. La vara de Aarón es enviada a convertirse en serpiente. Ya lo había dicho Yahweh anteriormente que la vara de Moshe se convertiría también en serpiente. Y en este capítulo vamos a ver, después de que Yahweh da órdenes a Moshe, revela su plan e inician los enfrentamientos, Yahweh empieza a dejar claro qué es lo que él viene a hacer. Inician las plagas, hermanos, e iniciamos con la plaga de sangre. Todo esto porque Yahweh viene a forjar un nombre.
ante el rey de la civilización más antigua que ha existido. Los egipcios vivieron miles de años, superando cualquier civilización de esta época en antigüedad, ciencia y conocimientos. Yahweh utilizó una de las civilizaciones más prósperas y grandes que ha existido para dejar su nombre escrito a través de la historia, dándole palabras a Moshe, a Aarón. Todo inicia con una vara y con la primer plaga. Dicho esto, hermanos, no queda más que irnos a la bendita Torá, como es de costumbre. Le proyectamos Éxodo, Shemot, capítulo 7, la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Continuamos. Primer punto que vamos a estudiar son los primeros 7 versículos de cuando Yahweh da órdenes a Moshe y revela su verdadero plan. Familia, a poner mucha atención. Pero Yahweh dijo a Moshe: yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón. Elohim es como decir Dios, pero Elohim desde el hebreo quiere decir que estás sobre él, o que eres su Dios o quien comanda, su todo. Yahweh le está diciendo a Moshe: tú eres el Dios del Faraón. Así como suena, hermanos. Son palabras de Yahweh. Él sabrá por qué las escogió. Yo te he puesto en el lugar de Dios, de Elohim para el Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Aquí no lo traducen así en español. La palabra que se usa es enviado. Un enviado es un profeta. Pero al ser Yahweh el que da palabra a Moshe, significa que todo lo que Moshe diga se va a cumplir porque es palabra de Yahweh. Y si Aarón usa las mismas palabras, todo lo que Aarón diga se va a cumplir porque usa la palabra de Moshe entregada por Yahweh. Todos son profetas en la misma línea. Entonces, Yahweh dijo a Moshe: yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, como si fueras el Dios del Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. O sea, tú usarás a Aarón para hablar. Dirás todo lo que yo te ordene. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los Benei Israel de su tierra. Pero yo lo volveré de corazón duro, a pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Misraim. Faraón no te escuchará. Vean, es Yahweh el que lo está hablando. Se están dando cuenta que Yahweh sabe lo que iba a pasar. Y no es que Yahweh endureció en sí el corazón, sino es que vamos a estudiar que Yahweh sabía que el faraón es testarudo. Entonces, por eso habla así: lo volveré corazón duro. Cuando aumenta las pruebas, él sabe que el faraón, en vez de suavizar el corazón, lo va a endurecer. Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Egipto y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los Bene Israel, fuera de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. Entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos, los egipcios reconocerán que yo soy Yahweh. Esto es muy importante. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto, la última señal que hicimos antes de salir fue matar corderos para cubrir con su sangre los dinteles. Les va a encantar lo que ocurre esa noche. Lo conocemos como Pascua, pero no nos vamos a adelantar. Decía Yahweh, el que conoce el futuro desde el pasado: entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Misraim, sobre Egipto, y saque a los Benei Israel de entre ellos, los egipcios reconocerán que yo soy Yahweh. Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh les ordenó hacer. Moshe tenía 80 años de edad y Aarón 83 cuando ellos hablaron con el faraón. Hermanos, acabamos de ver el primer punto. Yahweh da órdenes a Moshe y revela su verdadero plan. Vamos a recapitular varias cosas de lo que hemos estudiado hasta el momento. Hermanos, Yahweh le dijo a Moshe: yo te he puesto, si tú fueras un Dios para el faraón, te di autoridad suprema sobre ese hombre. Pero tú no hablarás con él, no eres diestro para hablar, lo hará tu hermano. Entonces tú hablas conmigo, con Yahweh, nos ponemos de acuerdo como si fuera un general, porque Moshe es tratado como un general, y tú envías a tu profeta, a tu enviado, a tu vocero, a tu mensajero, tu hermano Aarón. Pero tienen que decir todo lo que Yahweh diga, y Yahweh lo que dice es que deje salir a los Bene Israel de Egipto. Y les dice: Aarón, Moshe, yo sé que cuando ustedes digan eso, el faraón se va a poner de corazón duro porque es un testarudo. Entonces yo voy a hacer pruebas para que él vea que soy yo, que soy un verdadero Dios y que existo. Pero él, en vez de admitir que yo soy Dios, que soy el único, se va a poner más testarudo. Como no te escuchará, entonces yo voy a hacer grandes pruebas, y en el momento que vamos a salir voy a dar una gran señal.
Yahweh sabía lo que tenía planeado para Pascua, Pesaj, la primera gran fiesta de Levítico 23, en la cual también muere nuestro rey soberano Yeshua HaMashiach. Yahweh sabía desde ese momento lo que él iba a tener que hacerle al faraón, porque él sabía que era tan testarudo que ese hijo solo así entendía. Entonces, Yahweh nos dice que cuando ellos los tengan en las manos, reconocerán que es Yahweh, que él ocupa, que pase todo eso para que reconozca que es Yahweh. Y Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que se les ordenaron. Vean, hermanos, Yahweh reveló su plan. Y aquí empezamos a estudiar cuando la vara se convierte en serpiente, algo que hemos estudiado, hemos visto en películas, es algo que nos llama mucho la atención. Pero justo después de ese momento, porque eso marca los tiempos, porque después de que esa vara se convierte en serpiente y el faraón no quiere escuchar, inician las plagas. Ya lo vamos a leer, ya vamos a estudiar esos versículos. Solo hemos estudiado 7 de 25 y nos quedan 18 y vemos las riquezas. Hermanos, hay algo muy importante que recapitular. La edad de Moisés, 80 años, cuando Yahweh le dice, después de haber sido humillado por los Bene Israel y por el propio faraón, de haber sido ignorado y vituperado, le da órdenes de cómo él va a usar la dureza de corazón del faraón para él hacerse notar y para generar un nombre. Y Moshe tiene 80 años. ¿Cuántos de nosotros, cuando podíamos movernos, cuando podíamos desplazarnos antes del 2020, no íbamos a la quejila por pereza? ¿Cuántos de nosotros no emprendemos cosas en la vida por conformismo? ¿Cuántos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos estoy muy viejo? Hermanos, les voy a decir una cosa, la sociedad nos ha enseñado que después de cierta edad, después de los 30 o los 40, somos inservibles. Eso es una basofia. Una persona de 30 o 40 años es muy sabia y si ha aprendido de la vida y ha sido humilde, te va a aconsejar de una manera perfecta. La sociedad nos ha enseñado de que caducamos, pero Yahweh le dijo a Moshe con 80 años que tomara su lugar. Ahora, cada vez que estén en el trabajo, sobre todo los jóvenes, se quejen porque les duele algo, porque la tarea es grande, porque no saben si los van a apoyar, porque no saben su futuro. Acuérdense que Moshe y Aarón fueron llamados a sacarnos de Egipto con 80 años. Ya si con eso no le avergüenza a un Bene Israel, hermanos, no hay nada que nos mueva a vergüenza. Yo estoy muy claro que la sociedad nos ha enseñado cosas a través de la televisión y grandes masas que nos quieren implantar ideas. Hoy día hasta se ha hecho político a través de la Organización de las Naciones Unidas, que quiere que matemos a nuestros niños, que quieren que no tengamos una comunidad sana, una familia sana. Hermanos, y nos hemos quejado por todo lo que tenemos que afrontar. Y Moshe con 80 años comandaba 12 tribus insolentes que no lo querían escuchar. Frente a Yahweh que no quería escuchar que él no era buen orador. A Aarón te van a dar cuenta que es un excelente hermano, pero tiene sus errores. 80 años de edad. El que vuelva a sentirse viejo en la vida, recuérdese de Moshe y recuérdese que un viejito de 80 años abrió los mares porque tenía a Yahweh en su boca, en sus oídos, en su corazón, porque aunque creció como egipcio, tenía corazón israelita. Nunca lo olviden. Y nunca vuelvan a decir que se sienten viejos, porque también nos enseñaron que el que tiene canas está viejo y es Biblia, pero la Torah nos dice que nos levantemos frente a las canas. También invito a los jóvenes de la congregación que cuando vean personas adultas que tengan escuela de vida, respétenlo. Aunque no tengan nuestras creencias, aunque no sean tan inteligentes como vos, si te preparaste, sé humilde y respeta. Y siempre elévate ante las canas. Siempre. Es un buen consejo, no les puedo decir por qué, porque vienen proverbios, pero ahí viene. Ahora, yo quería dejar esto muy claro. Si Moshe nos redimió siendo un anciano, nadie en esta generación postrera que está entendiendo que vivimos al final de las épocas tiene el derecho de echarse atrás. Ahí estudiamos ese segundo punto. Ahora, vamos. No, perdón, el primer punto, que es cuando Yahweh le revela su plan a Aarón y a Moshe. Ahora vamos de manera automática con la vara de Aarón. Aquí se puede interpretar, y yo, Jorge Navarro, lo digo de mi parte, no viene el versículo escrito, lo he interpretado como el ultimátum al faraón. Este es el ultimátum, la última vez que Yahweh
habla al faraón, la última vez que él hace que el pobre Moshe se humille, y después de esto Yahweh empieza a atacar. Él deja de ser el Shaddai, un señor, un omnipotente, un respetuoso, para volverse un Yahweh Sebaot, un Yahweh militar. Versículo 8. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: cuando Faraón les diga a ustedes, hagan un milagro, dile a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante de Faraón para que se pueda convertir en una serpiente. Moshe y Aarón fueron delante de Faraón e hicieron esto, como Yahweh había ordenado. Aarón tiró al suelo su vara delante del Faraón y sus sirvientes, y se convirtió en una serpiente. Pero Faraón, a su vez, mandó a llamar a sus sabios y hechiceros, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron lo mismo, haciendo uso de sus artes secretas. Cada uno tiró su vara al suelo y ellas se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la de ellos. No obstante, Faraón fue vuelto de corazón duro. Él no los escuchó a ellos como Yahweh había dicho que sucedería. Vean, hermanos, recordemos que Egipto viene de una época ancestral. Ellos, y para los que han estudiado bien las parachas, se han dado cuenta que obviamente ellos fueron instruidos por los ángeles caídos que cayeron y los nefilim y la ciencia que se dio en la época antes de que cayera Moshe, antes de que cayeran la humanidad en el diluvio con Noé. Entonces habían conocimientos oscuros. Muchos de los egipcios conocían esto. Yahweh hace una gran proeza. Envía a dar un ultimátum, que la vara de Aarón se convierta en serpiente. Pero el rey egipcio, el faraón, en vez de sorprenderse, manda a traer a sus magos y hacen lo mismo. Ellos tienen conocimientos oscuros ancestrales. Pero aquí pasa algo sobrenatural, hermanos. Algo aún hoy día sobrenatural. La serpiente, la vara de Aarón, se tragó a las otras dos serpientes. ¿Quién está entendiendo que Aarón sí tenía una vara que se convirtió en serpiente? Pero que los egipcios no. A como hacen aparecer y desaparecer cosas y son trucos, porque hoy día hay hasta programas que nos enseñan cómo Houdini y todos esos magos nos enseñaron que hoy día los vemos más como científicos que como magos, nada más eran personas muy hábiles en el engaño. Es muy probable que las varas que tiraron los egipcios no fueran varas, tuvieran adentro a una serpiente escondida en forma de vara y que hicieran algo que pareciera que una vara se convierte en serpiente. Los mismos egipcios pudieron haber entendido que eso era una treta, pero ¿cómo no se sorprendieron cuando se dieron cuenta que la serpiente de Aarón se tragó la de ellos? Ahí fue donde ellos debieron darse cuenta. No, no, señores, suave, aquí algo pasa. Tomemos aire. Está bien, podemos convertir una vara en una serpiente, pero la de él se comió nuestras serpientes, que sí son serpientes de verdad porque es una trampa. ¿Cómo él hizo eso? Y recuerden, la vara, la serpiente se vuelve a convertir en vara. Entonces, hay que estudiar muy bien esto. Cuando el faraón ve eso, sabe también que le ganaron de una manera improbable, algo que no puede pasar, algo imposible. ¿Y qué hace el faraón? Señores y señoras, endurece su corazón testarudo. Versículo 13. No obstante, Faraón fue vuelto de corazón duro. Él no los escuchó a ellos, como Yahweh había dicho que sucedería. Hermanos, eso fue el ultimátum. Todo tiene paciencia, todo tiene un límite. Hasta la paciencia de Yahweh va llegando a sus límites. Porque aquí inician las plagas, la paz de Yahweh empieza a verse mermada y inicia la plaga de sangre. ¿Qué dice la Torá? Versículo 14. Yahweh dijo a Moshe: Faraón es testarudo. Él rehúsa dejar ir al pueblo. Por eso Yahweh sabía de antemano que él iba a endurecer a su corazón. Quiero hacer un paréntesis. Muchos han interpretado que, y parece en español, que Yahweh hace que el corazón del faraón sea duro. Pero en hebreo da a entender que Yahweh sabía o tenía una premonición o intuía que él iba a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque sabía que el faraón es testarudo. Hermanos, lo que acabo de decir es algo básico, totalmente humano y natural. Todos los que conocemos a una persona testaruda,
sabemos que cuando tenemos una disputa con esa persona, exactamente lo que usted diga es lo que no va a pasar. No importa quién tenga la razón. No importa quién salga beneficiado o no. Es un juego de testarudez. ¿Y cómo es que los testarudos siempre consiguen sus objetivos endureciendo el corazón? Así que si conoces a una persona testaruda, nunca discutas con él porque va a endurecer su corazón y te va a hacer daño. Como el faraón se lo hizo todo un pueblo. Tips. Es básico. Todo hombre o persona testaruda endurece su corazón y la misma Torah no lo deja ver. Me gustaría ir más a la letra, pero como dice don Julio y don Mario, uno querría irse, explicarle las palabras hebreas de dónde viene y por qué con la interpretación de los verbos, pero si nos vamos a la letra, no salimos hoy. Entonces, continuamos con nuestra última parte, con la primer plaga, y así terminamos la primera parte de la paracha número 14 del día de hoy, con esos versículos. Dice, Yahweh dijo a Moshe, disculpen un segundo, Yahweh dijo a Moshe, Faraón es testarudo, él rehúsa dejar ir al pueblo. Ve a Faraón en la mañana cuando él vaya al agua. O sea, vaya mañana en la mañana donde el Faraón, párate en la ribera del río para confrontarlo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente. Y dile a él, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me envió a ti para decir, deja a mi pueblo ir, para que ellos me puedan adorar en el desierto. Pero hasta ahora tú no has escuchado. Wow, wow. Así que Yahweh dice, esto te dejará saber que yo soy Yahweh. Yo tomaré la vara en mi mano y golpearé el agua en el río y se convertirá en sangre. Los peces en el agua morirán, el río herederá y los egipcios no querrán beber agua del río. Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, canales, estanques y sobre todas las reservas de agua para que se puedan convertir en sangre. Esta será sangre sobre toda la tierra de Egipto, aún en los cubos de madera y en las vasijas de piedra. Hermanos, aquí debemos entender que esto es palabra de Yahweh y así, Yahweh se fue de frente. Hermanos, ¿ustedes notaron que Moisés y Aarón esta vez no fueron enviados a hablar? ¿Notaron que no fueron enviados a pedir de buena manera que salieran? Yahweh les está diciendo, le dicen al faraón que deje salir a mi pueblo a celebrar y atacan. De esta manera, eso es un ataque. Convirtió sus aguas potables en sangre. Pero veamos que es el mismo Yahweh quien está guiando esta pelea. Aquí vemos cómo el tono de Yahweh empieza a cambiar. Versículo 20, Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh había ordenado. Él levantó la vara y a la vista de Faraón y sus sirvientes golpeó el agua y en el río, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Los peces en el río murieron y el río hedía tan mal que los egipcios no podían beber su agua. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron los mismos con sus artes secretas, señores, pudieron hacer que el agua se convirtiera en sangre. Así que Faraón fue hecho de corazón duro y no escuchó a ellos, como Yahweh había dicho que sucedería. Faraón solo se volvió y regresó a su palacio, sin tomar nada de esto en el corazón. Vean la testarudez, que ni tomó en cuenta lo que vio. Dios mío, ¿cómo se le ocurre a una persona ver cómo un río se convierte en sangre e ignorarlo? 24, versículo 24. Todos los egipcios, los Misrayim, cavaron alrededor del río por agua para beber, porque no podían beber agua del río. 7 días después de que Yahweh había golpeado el río, hermano, nos dice que aún una semana después, todo estaba sucio. Yahweh inicia y le revela su verdadero plan a Moshe. Yahweh sabe que el faraón es un hombre súper testarudo, que está por él, que no le interesan los demás y que va a usar esta testarudez sabiendo que cada vez que Yahweh suba el nivel, este testarudo va a subir el nivel, Yahweh va a usar esa testarudez para por medio de Moshe dar señales a los Bene Israel, a todas las generaciones, dejar un camino en la Torá, en la vida de Yeshua y en el final de las épocas de nosotros, donde retomamos su nombre. Sin ese acontecimiento, este 16 de enero del 2021, no estaríamos estudiando la Torá. Y da un ultimátum, le dice a Aarón que tome la vara y que la tire al suelo.
que se convertirá en serpiente. Lo hace y los magos del faraón también lo hacen, pero el faraón es muy retador. Aún viendo que la serpiente de Aarón se comió a las serpientes de sus magos, sigue retando a Yahweh. Yahweh se cansa, se agota, se obstina. Al otro día envía a Moisés en la mañana a que lo tope en el río y le dice que deje salir su pueblo a adorar. Es la primera vez que le está diciendo que lo deje salir a adorar. A celebrar fiesta interpretan muchos y no creo que interpreten mal. Recuerden, la palabra escrita es adorar o a celebrar. Entonces, como no quieren escucharlos, vuelve los ríos en sangre y hasta el agua que se almacena en tinajas, familia. Es algo increíble. Aquí debemos entender que Yahweh dio una plaga. Yo no sé cuántos de ustedes se han quedado sin agua 2 días. Es una tortura. Yo prefiero que se me vaya la electricidad, pero no el agua. El agua es higiene, el agua es básico, el agua es alimentación. El agua es más importante que muchas otras cosas en el hogar. Los que hemos estado con ausencia de agua, lo sabemos. Ahora, que todas tus tinajas no solo no tengan agua, sino que estén sucias de sangre, que no puedas lavarla porque el río se volvió sangre, que no haya agua en los tanques. 7 días, hermanos. Si en este momento nosotros se nos convirtiera el agua en sangre, 7 días terminaríamos llorando desde el primer día. Esto fue una plaga, pero esto apenas es la punta del iceberg. Vamos a estudiar en la segunda parte, en la quejila virtual del día de hoy, 6 plagas más, capítulo 8 y 9, y cómo empieza a tomar un rumbo cada vez más duro esta historia. Pero hasta aquí llegamos con la primer plaga, con el ultimátum que se puede considerar la vara de Aarón, y con la primer plaga, la plaga de sangre. Y Yahweh dijo de antemano, aquí empiezo a hacer grandes obras para que los demás vean quién soy. Repito, lo hizo bien, yo soy testigo. Jorge Navarro, 16 de enero de 2021. Estoy hablando de lo que Yahweh hizo en esa época. Nosotros, este Shabbat, cumplimos la profecía al estar aquí. Hacemos a Yahweh acreedor de la verdad al estar celebrando en la quejila virtual. Dicho esto, no tengo más que darle la palabra para que me den la interpretación del capítulo de hoy, esta vez primero a don Julio y después a don Mario. Don Julio Carballo, la palabra es tuya, hermano. Por favor, nos das tus acotaciones. Sí, agárrense, porque tengo un buen aporte, creo. ¿Qué significa esta frase sobre el endurecimiento del corazón de Faraón? Pregunta, ¿haría el Eterno esto? Solo en el siguiente sentido, si Faraón hubiera sido una persona compasiva y bondadosa, deseosa de volver al Eterno y dispuesta a permitir que Moshe librase a los israelitas, ¿por qué quería hacer algo a favor de ellos? Entonces habría sido injusto que el Eterno endureciese el corazón del buen Faraón. Pero ese no fue el caso. La palabra endurecer es una expresión figurativa que significaba que el Eterno sacaría o pondría de manifiesto lo que realmente había en el corazón de Faraón, obligándole a hacer lo que aquel soberano realmente deseaba. Perdón, de lo que el Eterno realmente deseaba. Faraón era como ciertas personas de la actualidad que al hablar nunca expresan sus verdaderos sentimientos ni intenciones. Faraón no quería dejar salir de Egipto a los israelitas y sin embargo quería mostrarse como un gobernante benevolente y generoso. Pero en su confrontación con el pueblo era duro e inflexible, así que el Eterno iba a someterle a la presión de sus juicios para hacerle admitir sus intenciones reales. Hay personas que no cumplen sus acuerdos o obligaciones hasta que se enfrentan con la posibilidad de ser llevados a un juicio ante un tribunal de justicia. Es lo que el Eterno estaba haciendo con Faraón. Fue como si el Eterno llevase a Faraón ante un tribunal diciéndole, tú tendrás que revelar lo que verdaderamente está en tu corazón. No puedes decir una cosa y hacer otra completamente diferente. Y por cierto, esto es exactamente lo que el Eterno va a hacer con cada uno de nosotros cuando algún día comparezcamos ante su presencia. ¿Seremos vistos como realmente somos? Nadie podría disimular ni enmascarar su verdadera personalidad. Así es que el Eterno conoce cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, modalidad, llámele todo en su personalidad, porque nosotros somos
creados a imagen y semejanza de Él. Él nos crió y sabe todo de nosotros. Quiero aportar también que la palabra está muy activa hasta el día de hoy y no es un cuento para dormir niños. La Torá por sí sola, ahí guardada en un armario, en una biblioteca, sola no es nada. Y les voy a dar un ejemplo un ejemplo mío, que me hizo gracia ahora en la mañana, que un poco de bicarbonato por sí solo en un tarro no es nada. Pero si sacas un poquito de bicarbonato en una cucharita y le pones un poco de limón, se activa. Esto me acuerda a Jeremías cuando estaba confinado en la cárcel, y lo pueden ver en el capítulo 33, que él estaba confinado ahí en la cárcel y Yahweh le dio revelación. Yahweh que lo estaba planeando, Yahweh que lo estaba disponiendo para producirle, cuyo nombre es Yahweh. Quiere decir que Él todo lo planea, Él todo lo hace, Él todo lo dispone antes de que las cosas sucedan. Entonces dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, lo más factible es clamar al Eterno para que Él nos revele mucho de este libro, no historia, de este libro que hasta el día de hoy está más activa. Oiga, para mí yo lo tengo en el corazón y cada vez que yo leo un capítulo, un verso, voy comprendiendo y cada vez tengo más temor. Yo no quiero ser faraón, yo no quiero tratar de jugar con los sentimientos del faraón porque no se puede. Así es que también quería aportarles algo de que se ha manipulado mucho lo que es la palabra. Yo estaba escudriñando ahora en la mañana acerca de las 10 plagas y resulta que Wikipedia nos cuenta un relato y basado en versos y todo está como muy de acorde. Pero más abajito viene National Geographic y se llama El secreto de las 10 plagas. El secreto de las 10 plagas y cómo distorsionan ellos la palabra para tener creencias sin total fundamento. Así es que si nosotros no estamos agarrados realmente de la palabra y no decidimos creerle al Eterno, entonces cualquier otra vana publicidad, vano y documental nos va a mellar la mente. A mellar quiere decir que vamos a tener lagunas, que vamos a tener dudas, que vamos a tener un contra ahí. Entonces, pongamos bien los pies para que muchas cosas de estas no nos muevan. Me llamó la atención esta frase que escribí ahora. Cuando tenemos problemas pequeños, solo necesitamos de respuestas pequeñas. Pero cuando tenemos grandes problemas, apartémonos y dejemos que el Eterno nos la resuelva con su sabiduría. Eso es mi pequeño aporte. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por su aporte del capítulo 7. Muy oportuno. Y sí, hermano, hemos visto que hay que estudiar, que hay que seguir adelante con estos temas. Iba a dar un aporte, pero me acabo de dar cuenta a la hora. Prefiero dar espacio a nuestro anciano Mario Mora Robleto para que nos dé su acotación del capítulo 7, desde que Yahweh revela su verdadero plan a Moshe hasta que inicia con la primera plaga, la plaga de sangre. Don Mario, la palabra es suya, mi estimado. Gracias. Sí, de verdad, hay mucho que hablar y creo que el tiempo está, sabemos a qué horas debemos de finalizar. Vos A mí me estás llama bien la de tiempo, amigo. Pero dice el 7:1, pero Yahweh dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón. La palabra Elohim, muchas veces muchos hemos creído que Elohim también es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Escudriñando me encuentro que la palabra Elohim lo está poniendo como poderoso, lo está poniendo como todopoderoso ante el Faraón. Está poniendo la posición de. Entonces, nos damos cuenta que dice, yo te he puesto en el lugar como poderoso ante el Faraón y Aarón tu hermano será tu profeta. Entonces, me doy cuenta que en verdad debemos de buscar un poquito más y profundizar para darnos cuenta y quitarnos esa idea que Elohim es Dios. Dice el 2,
dirás todo lo que yo te ordene, y ahora tu hermano hablará a Faraón y le dirá dejar salir a los hijos de Israel de su tierra. Ve qué interesante que si nosotros nos vamos a Jeremías 1:7, nos habla algo muy importante. En el 1:7 dice, pero Yahweh me dijo, ve lo que le dijo a Jeremías, igualmente hablándole a él, no me digas que soy un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. Oiga, que yo te ordene. Yahweh escoge sus vasijas. En este momento escogió a Moshe. Yahweh escoge sus vasijas primero por elección y nombramiento de lo alto. Y después, solo después, él revela las verdades de su Torah. Ahí le está revelando cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que enfrentar. Es como que usted fuese directamente, si hablarle algo que el padre le ha dicho a Carlos, a nuestro presidente, o a alguien en Estados Unidos, tiene que ir a hablarle a Donald Trump esto y esto y esto y esto. Muchas veces, ¿yo? ¿Pero cómo yo? ¿Saben qué? Si algo así sucediera, téngalo por un hecho, que el Padre te va a revelar, te va a capacitar para abrir tu boca, porque así es como tiene que ser, porque detrás de todos estos mandatos, esas órdenes, Yahweh está trabajando. Ahora, vemos también, mis hermanos, que me llama la atención, y más adelante vamos a verlo, que él tira su vara en las culebras, se convirtió en culebra, las otras dos. Los magos en las 3 primeras plagas hacen lo mismo que lo que hizo Aarón y Moshe. Después no pueden hacer nada, no pueden hacer absolutamente nada. Y vean que la primera plaga estaba actuando directamente el agua convertida en sangre, estaba hablando a sus dioses. Pero muchos dicen, es que eso es del Antiguo Testamento. Déjenme decirle, mis hermanos, que el Éxodo 7, 14, 25 también está escrito en Revelaciones 8:8 y lo habla muy claramente. Lo que fue, será y seguirá sucediendo. Muchos es que dicen, es que no, solo ustedes los mesiánicos o los judíos solamente hablan del mal llamado Antiguo Testamento. Pero déjenme decirle, también en el Nuevo y el Pacto renovado, o el mal llamado Apocalipsis 8:8, nos habla igual lo mismo. Es bueno verificarlo, mis hermanos, damos cuenta de lo que está sucediendo. Vean del faraón. Ellos tenían que ser obedientes, ellos tenían que ir, ellos no llegaban a su lugar, a su tienda y se acostaban a dormir, no, ellos estaban de rodillas, clamando, levantando sus manos, entrando y estar recibiendo esa visión o eso lo que tenían que hablar al día siguiente. Ellos desvelaban clamando al Padre porque iban a hablar con alguien que era el faraón que se había que humillarse delante de ellos, había que hincarse y todo. Luego que el Padre nunca abandonó a ninguno de ellos dos, y en la primera plaga lo vemos y hay cumplimiento, porque hay cumplimiento. Los peces se murieron, ya sabemos todo lo que sucedió, todos los dedos, pero dice, pero los magos hicieron lo mismo con sus artes secretas, así que Faraón fue hecho de corazón duro. O sea, que como van a entender, los magos de él hacen lo mismo de ellos, ¿a quién le hacemos caso? Había un espíritu de duda, había como decir, no, hombre, y el faraón más duro su corazón se hacía, porque el Padre le iba a llevar hasta lo más hondo, lo más bajo, para que reconociera quién era Yahweh. Y Yahweh era para que se dieran cuenta quién era él y avergonzar a todos sus dioses. Shalom. Excelente y bellísima acotación, anciano Mario, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Hermanos, por favor, estudien mucho la Torá. Hoy nada más hemos visto Torá, que es solo gatear. Mario dijo algo muy interesante. En Revelaciones habla del futuro y habla de que volvemos a salir de Egipto. Muchos que han leído Revelaciones, al no entender bien el orden de las plagas y cómo Yahweh usa las plagas para ir suavizando el corazón, para ir demostrando con el mal duro o con el corazón duro del faraón su nombre, que Yahweh viene a hacer lo mismo de nuevo. Mediante plaga nos va a librar y va a generar un gran nombre. Solo que si hoy nos poníamos a ver la comparación entre cada plaga con lo que va a ocurrir en Revelaciones y con lo que dice la profecía, no nos hubiera dado el tiempo. Se nos acaba de acabar el tiempo de estudio, se nos acaba de terminar el tiempo de estudio solo oyendo Torah. Eso es lo importante, que primero gateemos. En estas 54 parashá vamos a estudiar toda la Torah. Entonces, a finales de este año iniciamos con Evangelios
Ya más adelante, entre un par de años, podríamos hablar profecía a mano abierta, a dedo abierto, a mano alzada, como decimos, y ustedes podrían ubicarse. Entonces, eso también es como una cuña para que se den cuenta que no estamos hablando todas las riquezas que van a encontrar en las escrituras, porque si no, no sería posible. Vamos a ocupar un milenio y una eternidad para entenderlas. Así que así hemos terminado esta belleza de Quejilá Virtual, la paracha número 14, y apareció la parte número 1. Lo invitamos a que a las 4:30 sintonice la segunda parte, capítulo 8 y 9. Hermanos, les recordamos que si permanecen 94 estudios más con nosotros, habrán estudiado toda la Torá y todos los evangelios, sabrán gatear, sabrán caminar. Yahweh los guiará en las montañas para que aprendan a correr. Así que dicho esto, se despide el profesor Jorge Navarro. Le agradezco muchísimo las acotaciones del anciano Mario Mora Robleto, del anciano Julio Carballo, nuestro chofarista. También deseo agradecer a todos los hermanos que reportan sintonía, a los que llegan a la Quejilá virtual el viernes a las 5:40 a abrir. Sigo invitándolos a que lleguen cordialmente, a los hermanos nuevos, a los que nos sintonizan domingo y a los que nos ven entre semana. Esta semana cayó un poquito. Normalmente la última semana fueron 36 personas que llevaron el estudio de manera virtual. Esta vez cayó 20 o 10 y algo. Hermanos, los invito, como dice los mismos evangelios, los exhorto a que no abandonen el estudio, que no abandonen la escritura, a que no abandonen a Yahweh y a Yeshua HaMashiach. También agradezco a todos los hermanos que han dado contribuciones, a todos los hermanos que hacen que esta obra se mantenga. Todo se usa invirtiéndola en equipo audiovisual o en las necesidades de la Quejilá. Muy bien, por la crisis que vivimos actualmente, ha sido difícil congregarnos, pero seguimos orando. Dicho esto, hermanos, los invito a que nos sintonicen a las 4 en punto de la tarde este Shabbat. El domingo 17 nos verían igual a las 3 de la tarde en la retransmisión. Y invito a los hermanos que incursionen, que busquen dentro de nuestras redes sociales los diferentes videos que tenemos. Bueno, amadísima familia, nos vemos y Shabbat Shalom.